qué es tan complicado? ¿Por qué es que suena muy farragoso. ¿Por qué es tan difícil que sea legal una vivienda? Incluso habiéndose hecho, digamos, de aquella manera, sin preguntar y tal, ¿por qué es tan difícil que aquella manera de hacerlo no coincida nunca con la legalidad? Bien, a partir del año 2002 creo que entra en vigor la LOA. Sí, el 20 de enero del 2003. Tenemos una ley de ordenación que en el suelo no urbanizable dificulta muchísimo la ejecución de viviendas. Hay una obligación general de que la vivienda esté vinculada al uso agropecuario. Sí. Eso es lo que dice la ley, vinculada al uso agropecuario. Ahora bien, ¿cómo se determina esa vinculación? En términos que determinan los técnicos de la propia Junta de Andalucía, que informan cada expediente y se opta por un camino muy restrictivo. Actualmente, estar vinculado al uso agropecuario significa tener una explotación en marcha con unos resultados económicos positivos, que sea necesaria la presencia física del agricultor en la finca y no pueda residir en el municipio cercano y desplazarse todas las mañanas, y vamos sumando requisitos. De manera que, cuando se habla de legalizar una vivienda, es casi una utopía, porque no solamente tiene que cumplir con unos requisitos formales que cada ayuntamiento pone, el tamaño de la finca, la ubicación de la vivienda en la parcela, la forma de la vivienda, que eso es lo que todos los planes generales tienen, que no es difícil de cumplir, sino que además tienen que acreditar esta vinculación. Entonces, yo creo que eso lo pondría como punto de partida, sí, para que entendamos que incluso alguien que está muy cerca de la legalización puede no conseguirla porque no termina de acreditar su vinculación agropecuaria en los términos que la Junta de Andalucía entiende necesarios. Pero no hay ningún caso así. No hay ningún caso de ningún vecino que esté así, que tenga una vinculación agropecuaria y tenga la casa en el campo. No hay ninguno. Ni el 99%. Nada, no hay cero patatero. Si es que el campo no es rentable, es una realidad. Es que la mayoría de las personas lo que van a acreditar es que esa casa de campo se ha convertido en su vivienda oficial lo que normalmente hay en el campo, claro, lo que normalmente hay en el campo mayoritariamente son familias humildes que viven en el campo desde siempre, que tenían una parcela, vive a lo mejor la mujer, y luego los hijos a la hora de hacer o comprarse algo no han podido y se han hecho algo en la misma parcela. Entonces puede haber parcelas de 3.000 metros con 4 casas. Sí, puede haberla. También hay casos de personas que son heredados de cortijo, han heredado su cortijo, sus tierras, han repartido, otros han vendido, y el campo, pues, de tener un cortijo y muchos metros de se suelo, convierte en otra cosa. Se han ido segregando legalmente, porque ha habido mucha facilidad para que los vecinos se acoplen en el campo, ha habido muchísimas segregaciones, legales o indivisos, y la gente se ha ido al campo. Y luego también tenemos los casos de muchos, los típicos domingueros que les gusta de ir al campo, y otra gente que tienen que ir al campo porque no tienen otro sitio donde vivir. O sea, hay muchísimos casos. Y también hay, pues, el típico cara dura. O sea, pero eso hay en todos los sitios. Ahora, lo que tú no puedes es facilitarle a la gente el acceso al campo, darle saneamiento, darle agua, asfaltarle, ponerle acera, y la gente se va al campo. ¿Por qué? Pues porque, mira, la casa sale más barata, se está más a gusto, tienen menos problemas, les gusta el campo, y hay gente, verdaderamente es que hay gente que los orígenes son de siempre del campo. Entonces, si tú tienes esa situación, que es lo que mayoritariamente es lo que yo tengo en mi asociación, ese tipo de familias normales, si tú tienes esos casos y vas a regularizar el suelo y te encuentras con la LOGUA, te pone a aplicar la LOGUA, no puedes aplicarla, porque nadie se engloba en la situación de vinculación perfiles, agropecuaria, ¿no? Nadie la tiene, esa vinculación. Entonces, en base a eso hicieron el decreto. En cierto modo estoy de acuerdo con María del Mar, es decir, el deseo de vivir en el campo es un deseo legítimo y yo creo que está muy extendido. Yo particularmente no lo entiendo, porque a mí no me gusta quitar hierbas de los cerros, pero bueno, me gusta más el mar y la ciudad, pero lo entiendo. Yo soy nacido en Antequera y conozco el tema bastante de primera mano. Lo que está claro es que todo este decreto y todo lo que ha ocurrido denota un fracaso de cómo se ha enfocado el tema desde el principio. Y el nuevo decreto no viene a solucionar nada, entre otras cosas porque no puede. Un decreto, por el principio de jerarquía normativa, no puede contradecir lo que viene en la ley. Yo creo que habría que atacar el tema desde la ley. Quitar un poco la ley seca que instauró la LOGUA con esa vinculación agropecuaria, quitar los requisitos subjetivos, es decir, que tenga que ser un agricultor precisamente el que esté allí viviendo, porque entre otras cosas, ese agricultor hoy vende y le vende a quien le da la gana y nadie controla a quién compra. Y convierte en ilegal una vivienda que lo era. Y, por otra parte, desde el planeamiento, no proteger
tanto suelo, es decir, hay suelos que merecen una especial protección, pero hay otros que no la merecen. A lo mejor en esos suelos que no la merecen, quitando esos requisitos subjetivos y con el requisito de parcela mínima edificable grande, se podría admitir una cierta densidad de uso residencial. Y muchas veces el establecimiento de zonas residenciales en algunas zonas supone para esas zonas una mejora y una conservación y un mantenimiento, ¿no? Efectivamente. Para los que no pueden y sin embargo quieren tener, como dice María del Mar, una residencia en el campo, ¿por qué no se pueden hacer urbanizaciones de iniciativa municipal, donde en vez de venderse las parcelas haya una concesión administrativa o un derecho de superficie? Figuras nuevas. Crea figuras nuevas que se adapten a la Un realidad. poco legal, de la imaginación. creación de- Ahora, también lo mismo que digo eso, digo que los suelos que estén protegidos, Se respeten. encinares, pinares, zonas se de respeten. sierra, zonas tal, eso a muerte. Es decir, yo no concibo que se coja un señor construyendo en la Sierra del Torcal y se le mande una carta. No, es que tendría que ir la autoridad y llevárselo esposado. No esa permisividad que hemos tenido, tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía, para todo. O sea, yo sería permisivo con el control que yo he dicho en los suelos no protegidos y muy estricto en los protegidos. Y por otra parte, creo que las competencias en materia de disciplina urbanística están muy mal establecidas. Un pueblo pequeño o mediano no puede ser el que ejecute las resoluciones, entre otras cosas porque los propios ciudadanos tienen un acceso muy fácil a los instructores, a los inspectores y a las autoridades que tienen que dictar y ejecutar esas resoluciones. Eso debería, si bien el expediente instruirse en el ayuntamiento, debiera ser la Junta de Andalucía quien ejecutara las resoluciones. Desde un distanciamiento, tanto de vecindad como de familia, de afinidad, etcétera, como física, de donde se está produciendo el hecho. Pero, mira, perdona, en la LOA ya estaba previsto que la Junta de Andalucía se podía subrogar en esas competencias, sobre todo en el suelo no urbanizable especialmente protegido. ¿Cuántas Pero veces lo ha hecho? subsidiariamente. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Efectivamente, se creaba un cuerpo de Es que parece inspectores que con la una culpa es capacidad solo de los ayuntamientos. extraordinaria. Yo conozco ayuntamientos que le han pedido a la Junta de Andalucía, por favor, subróguese en estas competencias, porque es mi primo, porque es mi no sé qué, porque no puedo actuar. Hay alcaldes que han dimitido por eso. Y la Junta no ha asumido su responsabilidad, esa es la realidad. Entonces, ese es otro problema. De todas maneras, respecto a lo que estabas comentando del principio de legalidad, a mí sí me preocupa y a los abogados nos preocupa el decreto porque sí hay una extralimitación del principio de legalidad y el decreto no solo no aporta nada que no tuvieran ya esos propietarios, sino que además restringe sus derechos. O sea, por ejemplo, cuando la mayoría de viviendas, como el caso de María del Mar, se encuentran en suelo no urbanizable especialmente protegido. Bueno, pues el decreto determina que esos suelos, para que se le pueda aplicar a esas viviendas, tienen que no estar protegidos 4 años antes de estar totalmente terminada la vivienda. Eso va totalmente en contra del principio de legalidad. ¿Quién ha Si es celebrado que- la norma? No lo sé. Pero es que la norma La jurídicamente modificación, es tan mala que la exposición de motivos habla de que la acción de restablecimiento prescribe, cuando el Tribunal Supremo desde los años 70 viene diciendo que una acción de caducidad, ¿no? O sea, vamos a ver, que la caducidad no se puede interrumpir, la prescripción sí, ¿no? O sea, el decreto técnicamente es malo también, ¿eh? Y eso es, incluso, aunque viene a regular ese tipo de vivienda, exige que a los propietarios que sus viviendas son legales, que serán la inmensa minoría, porque que sea legal y que no haya pedido ninguna licencia, obligatoriamente el ayuntamiento le tiene que requerir para que pida licencia, aunque haya pasado ya los 4 años. Bueno, ahora son 6. ¿Eso es ilegal? Si ya ha pasado los 4 años, ¿cómo le va a requerir el ayuntamiento para que pida una legalización, no? O incluso los supuestos de suelo especialmente protegidos, que vienen determinados en la LOA, el decreto lo amplía, porque te habla de suelo con riesgo cierto de erosión, inundabilidad, riesgos naturales. Mire usted, la LOA, el artículo 185.2, en ningún lado dice que en esos suelos no caduque la acción de restablecimiento, con lo cual el decreto se ha extralimitado, pero se ha extralimitado para quitar derechos, ¿eh? Entonces, la gente que habla de amnistía yo creo que se equivoca, porque este decreto da muchas cargas a esos propietarios y además se pueden encontrar con que después de tramitar toda la documentación, al final el ayuntamiento le diga, mire usted no es legalizado, no está en situación asimilable a fuera de ordenación, no le reconozco dicha situación y encima le ordeno la demolición. Eso ya... Y encima le programo la demolición. Exactamente. Porque ni siquiera se ordena, Sí, sino que se sí. mete en un Ya plan se ha puesto a especial subasta, ¿no? donde Ya se ha se puesto a dice, subasta. se supone hasta la fecha
en la cual se va a actuar. No se ha puesto ya subasta Pues eso a las como si la empresas policía para ver un poco- quién es el mejor postor para hacer las demoliciones. Pues, también supongo que habrá alguien que saque beneficio de Ya todo se ha esto, empezado, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Málaga ya ha empezado a Yo eso hacer algo así, ¿no? No lo conozco, no puedo De hablar por de toda la hacer casa. A concurso a ver qué empresas son las más maneras, asequibles para hacer las demoliciones. Nosotros estamos preparando una modificación de la LOGUA. Eso te iba a preguntar, que si de alguna manera, me queda poquito tiempo, pero sí que por dejar algún mensaje, ¿no? ¿Cómo desde cada sector reaccionáis a esta norma? ¿Cómo la recibís y qué pensáis hacer al respecto? ¿Como afectada, profesionales? Nosotros como afectados estamos uniéndonos todos los afectados, hablando con todos los vecinos, con los presidentes de los colectivos, asesorándonos con arquitectos, con abogados, para hacer una modificación de la LOGUA, pagarla nosotros, presentarla en el Parlamento, hacer las 2 iniciativas populares, la de los ayuntamientos. Ya hemos hablado con Ignacio Mena y Juan Ramón Casero para que ellos nos faciliten la gestión, porque nosotros somos vecinos, no somos políticos, no queremos que nadie nos vincule a ningún partido, porque siempre pasa lo mismo y ya venimos de vuelta en ese tema y lo que queremos es modificar la LOGUA, que el ayuntamiento que gobierne, el color que gobierne, nos facilite la gestión, por ejemplo, en este caso Diputación, que organiza una reunión a través de ese organismo con todos sus alcaldes, le presentaremos un texto, que lo estudien, lo valoren, se hará un coloquio, cómo se pueda hacer, y en el momento en que estemos todos de acuerdo que esto es fenómeno, porque es que no queremos 35 mociones que se plantean en el Parlamento, queremos la totalidad de todos los ayuntamientos, porque 35 mociones recoge unos 75.000 afectados, y aquí estamos afectados todos. Estamos afectados y luego la impotencia de los ayuntamientos, la impotencia de los técnicos, el desarme que tienen los jueces y los abogados a la hora de defender este tema. Es que es una cosa... Y luego la Junta nos ha tratado como delincuentes, estamos intentando que se vea que verdaderamente esto es un problema social y hay que abordarlo como tal, y como estamos viendo, que yo por lo menos como presidente del colectivo me siento un poco mal porque no tengo la atención de ninguna fuerza ahora en elecciones. Oye, mira, vamos a recogerlo nosotros. No pasa nada, nosotros lo hacemos porque podemos y si no nos buscamos los medios, modificamos la LOGUA y haremos las 2 iniciativas. Y con las 4 provincias de Andalucía también. Es una opción. ¿Alguna aportación más? Es la única opción que tenemos, es la única. Sí, hombre, de verdad. La visión profesional me falta. Para perder un poco el pesimismo de que se está apoderando. Sí, que esto que suena en la música de que mesa. nos vamos. Sí. Es cierto que para las viviendas que se construyeron después de la entrada en vigor de la LOGUA, prácticamente no hay salida posible porque casi todas están en suelos protegidos y las que no, pues no ha pasado el plazo tampoco, y en cualquier caso la orden de demolición siguen en curso y el tema es peleagudo. Para las anteriores sí que el decreto, pues con un papeleo no muy complejo, que es un reconocimiento de existencia, de habitabilidad y demás, y que va a permitir una situación que si no es la de legalización, que es prácticamente imposible, sí es muy parecida a la práctica, porque va a tener acceso al registro de la propiedad y a los servicios urbanísticos, que al fin y al cabo es lo que necesita una persona. Y por otro lado, el caballo de batalla, creo yo, y el campo de trabajo más interesante va a estar en las agrupaciones. O sea, en las viviendas aisladas se tratarán como se traten, pero las agrupaciones sí tienen mucho más margen de integrarse en la trama urbana de muy distintas maneras, y ahí sí que va a haber, usando la imaginación y la habilidad, pues, formas de sacar adelante. Te quería hacer un inciso, muy rápido, que es que tenemos muchas casas que ya están registradas y ahora están con expediente abierto. Hagamos una cosa, como el tema promete, es que y nos muy largo, queda mucho por hacer, lo mejor es que quedar para otro programa, seguir hablando. Desafortunadamente esto no se va a resolver de la noche a la mañana, por lo tanto hay mucho que contar, esto evolucionará, a ver si vemos algún resultado ya de algún ayuntamiento que intente poner en marcha todo esto, alguna novedad, alguna historia que algún abogado nos pueda, algún caso concreto que nos pueda contar, y contar con ustedes qué es lo que nos falta para que nos sigan cada martes aquí. Volveremos a tocar el tema de la regularización de viviendas en suelo no urbanizable y lo haremos aquí como siempre en Onda Azul Televisión. Disfruten de la semana, les espero el martes.